Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en el House View local de Cohen de este mes de julio, el último antes de las PASO. Estamos con Martín Polo, con Juanjo Vázquez. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, muchachos? Hola, buen día Bueno, Nico, buen día Juanjo, buen día a todos. Bueno, sí, por fin llegamos a la segunda posta que nos habíamos planteado este año. Buen día, ¿cómo andan? Vamos a ver si por lo menos damos algo de certeza en este mar de incertidumbres. Bueno, tenemos varios desafíos para atravesar. El primero es la posta, como decía Martín recién, de las PASO. Estamos llegando a una situación bastante delicada en los frentes macroeconómicos. Por lo menos tenemos claridad respecto de los candidatos bueno, y también un poco de expectativa respecto a los resultados que puedan llegar a venir en la gran encuesta nacional de las PASO. Así que nada, si quieren podemos empezar, Martín, con vos y una presentación, y después seguimos con Jota viendo un poco temas de mercado y dónde estamos parados. Dale, perfecto, Nico. Bueno, como hacemos siempre, simplemente para plantear una hoja de ruta, cómo viene el mapa de riesgo que nosotros estamos viendo. Obviamente estamos un poco todos expectantes al 14 de agosto, qué es lo que puede pasar en ese lunes. Un poco la memoria reciente siempre nos dice mirar con cuidado los resultados electorales. Así que bueno, vamos a ir tanteando un poco cómo es este mapa de riesgo y a ver por qué escenario después nos podríamos inclinar o a qué cosas vamos a tener que estar expuestos, ¿verdad? Entonces, un poco por eso le ponemos mucho más que una interna. Nosotros las PASO creemos que puede ser un punto fundamental para lo que viene, no solo para el gobierno que viene pensando en los próximos 4 años, sino también en la transición, en resultado que puede venir en esa elección, diferentes escenarios en los cuales puede generar una dinámica distinta para la transición de cara a octubre. Así que un poco para ir entrando en calor, un poco cómo llegamos a estas PASO, un poco también lo que venimos marcando en todos los house view, ¿no? Este deterioro permanente que tiene la economía argentina, cuando lo vemos en los famosos déficits gemelos. Acá ponemos el saldo comercial porque básicamente Argentina tiene todavía esa mirada mercantilista de las cuentas externas, pero bueno, como ustedes pueden ver ahí, como en el primer semestre del año pasado teníamos un superávit comercial en torno al 1%, y en la primera mitad del año ya tenemos un déficit en torno al 1,5%. Las cuentas públicas también siguieron en ese deterioro. Desde acá estamos hablando de las cuentas públicas, incluyendo los intereses, que es como se deben, ¿eh? No podemos obviar toda la pelota de intereses que tenemos que pagar todos los meses, más aún cuando tenemos gran parte de la deuda y cada vez más indexada, ¿no? Entonces, fíjense cómo también las cuentas públicas marcaron un deterioro de 3,7, un déficit global de 3,7, pasamos un punto más en el primer semestre de este 2023, en el cual el gobierno se había comprometido a bajar este resultado o este déficit comercial. Perdón. Yendo rápido a por qué tenemos estos deterioros macroeconómicos, bueno, en principio está claro que obviamente que la sequía tuvo su impacto en las cuentas externas. Fíjense, ahí después se lo vamos a pasar más detalladamente, pero este derrumbe que han tenido las exportaciones en la primera mitad del año, en los cuales cayeron más de un 25%, está claro ahí la fuerte incidencia que tuvo la sequía, ¿verdad? Fíjense cómo cayeron las exportaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias, al tiempo que las importaciones, a mi gusto, todavía no tuvieron ese derrumbe que uno hubiese esperado, ¿no? Acá el gobierno jugó con tratar de contener un poco el nivel de actividad, tratando de frenar lo menos posible las importaciones, más allá de que obviamente han caído, y eso un poco también ha ayudado la mejor performance que tuvo el complejo de combustibles y energía, en los cuales tuvimos que demandar menos combustible en un contexto también que cayeron los precios. Así que son cosas que nos fueron ayudando, pero bueno, está claro ahí que el gran pato de la boda ahí fueron las exportaciones agropecuarias, en un contexto de que las exportaciones en Argentina en los últimos 20 años lejos estuvieron de ser un driver para el crecimiento, ¿no? Entonces, de la otra mitad vemos este resultado fiscal, cuando ahora lo vemos en términos primarios, básicamente porque era la meta con el fondo. Bueno, estamos un déficit del 1%, por
debajo, es peor a lo que debería haber sido. Obviamente esto generó mayor asistencia del Banco Central, algo que ya es como es Vox Populi, ¿no? Hay poco para agregar en esto. Lo que sí acá vemos, es decir, en esta dinámica de ingresos y el gasto, el gobierno un poco se apoya mucho en que este deterioro fiscal es exclusiva responsabilidad de la sequía, y cuando vemos, obviamente, la sequía y el impacto que eso tuvo no solo sobre la recaudación por derechos de exportaciones, sino también por el nivel de actividad, bueno, vemos que ahí la dinámica del gasto, bueno, no estuvieron tan enfáticos en ese recorte del gasto. Incluso en el margen vemos cómo el gasto deja de crecer, deja de caer, y va muy a la par de los ingresos. Es decir, ahí tuvimos poca voluntad del gobierno, si quieren, a seguir con esta consolidación fiscal, o por lo menos apuntar a cumplir con la meta del fondo, ¿no? Deberían haber seguido ajustando si es que querían cumplir las metas. Y como ven acá, llegamos a la segunda mitad del año, en el cual vamos a tener el contexto electoral en el medio, y probablemente estas líneas grises y rojas que ustedes ven se empiecen a bifurcar nuevamente, ¿no? Con un gasto creciendo nuevamente por encima de los ingresos. Y con eso les quiero decir que Argentina va derecho, o por lo menos es muy probable que termine este año con un déficit primario más cerca del 2,5%, del 3%, que de lo que deja trascender que están negociando con el fondo entre 1,5 y 1,9. La situación de las cuentas públicas es mucho más delicada de lo que un poco se hace notar en este primer semestre. Y por otro lado, algo que la economía va a empezar a sufrir un poquito cada vez más. Yo recién les venía comentando un poco de cómo el gobierno trató de contener la caída del nivel de actividad, algo que en este segundo y tercer trimestre sobre todo, y la va a padecer un poquito más porque, bueno, le viene toda la peor parte de la sequía. Ya se notó en mayo con una caída del PBI del 5,5%, lógicamente ahí incide el agro, pero fíjense también que la economía se fue quedando sin motores, ¿no? Ya la actividad industrial ya no empuja, si quieren le queda un poco de esquirlas a la minería, ahí está metido el sector petrolero, hotelería, los famosos restaurantes llenos, pero bueno, que en términos del PBI pesan poco, no traccionan como deberían traccionar. Entonces la economía francamente va a un proceso, está en el ciclo bajista, y fíjense que si nos ampliamos un poquito desde diciembre del 2021, venimos a decir que Argentina fue puro rebote, y ahí está ese estancamiento que tuvo la economía en los últimos 2 años. Obviamente el gobierno políticamente trata de mirarlo contra diciembre del 2019, en el cual obviamente la foto es mejor, pero cuando lo vemos, cuando Argentina empieza ese ciclo o esta última larga recesión, allá por agosto del 2019, estamos prácticamente en el mismo nivel, ¿no? Fíjense también lo costoso que son los shocks cambiarios a la economía, cómo se derrumbó allá en el cuarto trimestre del 2019. Voy poniendo esto como para ir entrando en calor a cuál es el escenario que se nos va a venir en un contexto que la economía llega poco preparada para este escenario de tanta volatilidad que vamos teniendo. Por otro lado, tuvimos cierta desinflación. Es cierto que los índices, el IPC en los últimos 2 meses vino por debajo de lo esperado. Yo ahí no haría mucho, no sacaría pecho como un poco está tratando de hacer el gobierno, de que esto se pasó lo peor. Acá tuvimos algunos eventos puntuales, y cuando uno abre el IPC ve que esto está muy concentrado en la parte de alimentos en general. Ahí juegan mucho los estacionales, y también la carne, que aunque para el que no lo sabe, la carne es gran parte de la inflación core, no sé por qué estadísticamente lo ponen dentro de los bienes sin esa estacionalidad, pero está claro que el precio de la carne, desde que subió en el primer trimestre, después se congeló, o por lo menos no tuvo cambios, y probablemente cuando se despierte esto aparece todo junto, ¿no? Entonces nosotros, la dinámica inflacionaria, a lo mejor es un escenario optimista pensar que la inflación se va a estacionar entre el 7,5% y 7% de acá, permítame decir, hasta noviembre. Después veremos ahí qué pasa. Vamos a un poco limitar la proyección de corto plazo hasta noviembre. Pero bueno, el punto sigue siendo que no hay una desinflación muy, si quieren, muy amarreta, o sin mucho sustento para pensar que este índice de inflación va a perforar el 6% en los próximos meses. Por otro lado, y acá vamos entrando en la parte
en la parte más nutritiva de esta presentación que les hice para hoy. En principio es cómo el mercado cambiario está crujiendo, ¿no? Y está crujiendo y tenemos ahí dos componentes. Fíjense, ustedes esperen que voy a tratar de achicar esto. Bueno, fíjense cómo en las líneas negras, las barritas negras, es cuando el gobierno proponía un dólar diferencial para las sojas, sobre todo. La tuvo en septiembre, la tuvo en diciembre y la tuvo en mayo, ahí pidiendo la hora. A último momento ingresó la liquidación y en ese momento permitió que el Banco Central saliera de esta tendencia de ventas netas de todos los meses y logre comprar algo. Bueno, cuando pasa ese efecto, el Banco Central vuelve a lo mismo y fíjense cómo sigue vendiendo acá. Bueno, aquí me da menos, está un poquito mal, eso da menos 2.000, menos 1.100, nos dará Julio por lo que está pasando en esta última semana de paro virtual de pago de importaciones, y bueno, de a poquito va entrando el dólar agro nuevamente. Pero fíjense que acá lo que les quiero mostrar es que tenemos los dos efectos. Por un lado, la caída de la liquidación del agro, fíjense cómo de 2.600 a 8.000 a 800 en lo que va en lo que estaría dando Julio. Acá está hablando de agro neto, ¿eh? No solamente estoy viendo las liquidaciones de qué hace el sector, sino también las importaciones, que recuerden, este año, como lo mostré al principio, vienen con mucho aumento. Por eso el aporte neto del agro es mucho menor a lo que vemos cuando informan la liquidación diaria, ¿no? Entonces, acá estamos en un agro que aportó casi 2.000 millones menos, y fíjense también cómo el control de cambios y esta recesión y todos estos pagos de deuda o este financiamiento comercial forzado está operando en el mercado cambiario. Fíjense que la demanda neta por estos componentes se redujo prácticamente en 2.000 millones, así que casi lo mismo, el Banco Central va ahí tratando de compensar, me entra menos del agro, permito menos salida. Es un poco lo que parecería ser, pero bueno, a veces obviamente no le alcanza por esta presión que intrínsecamente genera darle vía libre a las ciras, y después cuando te vienen a pedir los dólares, estirárselos, ¿no? Por eso ese es el financiamiento comercial forzado que les estoy comentando. Acá lo vemos un poquito más la película, lo que nos está dando Julio, los primeros 7 meses contra los primeros 7 meses del año pasado. Ahí fíjense cómo la caída del agro, fíjense también, energía nos ayudó, pero es como que acá se le pone demasiado énfasis a los números de la energía, cuando en realidad en el mercado cambiario es un número más. Obviamente no es algo que nos va a cambiar el resultado del balance cambiario por el resultado de la balanza energética, al menos en el corto plazo. Acá lo importante, el partido lo juegan entre lo que liquide el agro y el resto de los componentes. Fíjense cómo bajó de 18.000 a 14.000. Cuando abrimos un poquito más ese dato, vemos cómo el comercio exterior sin agro y energía, esto es, si quieren, la industria, o esto es, si quieren, lo más procíclico que tiene la demanda de dólares, como ahí el gobierno la ha logrado achicar en base a pagos que no se realizaron y también a un poquito menos de nivel de actividad. Y por otro lado, ahí tenemos los servicios y renta, el famoso ajuste sobre la cuenta de viajes y demás, todo eso que esté implicando que Argentina empiece a ahorrar un poquito o deje de perder tantos dólares por esas vías. Pero fíjense que a pesar de eso, el resultado en lo que va del año, Argentina perdió prácticamente 6.000 millones de dólares, de 562 superavitaria a ventas netas por 5.100. Eso es más o menos la película. Y acá viene la gran pregunta, y esto es lo que vamos a ir debatiendo con Nico y Juanjo, es decir, bueno, ¿hasta dónde aguanta el Banco Central para mantener este statu quo en el cual sigue perdiendo dólares y cuando gana es algo temporal? Y acá el reloj que lo corre el Banco Central es el derrape que están teniendo las reservas internacionales. Hasta ayer nos daban 8.000, 8.200, si quieren se los regalo a 7.000. No cambia un poco la historia. El Banco Central no tiene reservas propias, las reservas netas están en ese nivel, nunca estuvieron tan negativos. ¿Por qué? Porque además de los flujos del mercado cambiario tan negativos, también tenemos los demás pagos de deuda, ¿no? Tenemos los pagos a otros organismos internacionales, al propio fondo, tenemos la caída de encajes por 2.100 millones, también tenemos las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado de bonos para contener la brecha. Cuidado con eso, que
en julio volvió a despertarse, había moderado en junio y en julio volvió con bastante fuerza, seguramente lo continúa haciendo en agosto. Es decir, el Banco Central está usando todo lo que tiene con tal de mantener este statu quo de cara a las elecciones. Y también de esta forma de que tenga devaluar sin devaluar, ¿no? Por un lado vemos el A3500 con una devaluación prácticamente estable, 7,5%, 7%, más o menos anda por ahí, no hace grandes olas en cuanto a la devaluación del tipo de cambio oficial, si bien en algún momento hizo algunos amagues, sigue estando ahí en torno al 7%, 137% anualizado, es lo que dan los últimos 5 datos, pero bueno, por ahí anda. Sin embargo, cuando vemos esa devaluación fiscal, como le dicen, digamos, fíjense que hoy solamente el 60% del MULC va por el 3.500, por el dólar, por ese dólar que el Banco Central controla y el que todos ustedes nos preguntan. El resto de los dólares ya están jugando otro partido, ya tenemos el dólar Qatar a 570, el turismo, bueno, para el turismo receptivo que usan el dólar MEP, el dólar tarjeta, el solidario, lo nuevo, ¿no? Las importaciones de fletes y las importaciones de bienes, cómo van a tener un tipo de cambio un 25% superior, las importaciones de, un 7,5% superior, las importaciones de servicios también un 25% más, es decir, un sinfín de tipos de cambio que ya me concentran el 40% de las liquidaciones de lo que se cursa a través de ese mercado y que probablemente este número siga creciendo, o si quieren, este porcentaje del MULC se siga achicando a medida que el gobierno vaya poniendo cada vez más dólares diferenciados. Entonces acá vamos abriendo un poquito el corazón de nuestras estimaciones, y esto es, ¿qué esperamos para lo que sigue? ¿No? Esto ya les conté la historia pasada, y nosotros veníamos, o siempre tenemos un escenario, que lo comentamos en los diferentes House View, y también en lo que hemos venido escribiendo en los últimos tiempos, es que el gobierno va a tratar de evitar ese salto cambiario, cueste lo que cueste, de cara a las elecciones generales o en un eventual balotaje, y por eso pensábamos que iban a venir más desdoblamiento cambiario, más control de cambios, es decir, más sentarse sobre las reservas, ¿no? Y por eso en ese sentido le damos cierta ventaja con estas últimas medidas, nos da un mercado cambiario. Esto es, no, al menos los números tengamos cuidado a ver ahí cómo pueden dar, pero van a andar por ahí. No vemos un banco central vendiendo muchas reservas, pero tampoco vemos que pueda sumar mucho, ¿no? También la estacionalidad un poco le juega a favor. Fíjense, cuando lo vemos un poquito la película para lo que queda los próximos 4 meses, cómo tenemos nosotros nos pivoteamos bastante en este ajuste que va a ser la economía en el tercer trimestre, obviamente a costa de más recesión y más inflación, pero a los efectos de la urgencia que es el mercado cambiario y frenar ese drenaje de reservas, puede ser importante, le puede dar ese changüí al Banco Central para contener al menos lo que sale todos los días de ventas netas. Ahora bien, el gran problema que tiene Argentina sigue siendo las reservas netas acá. ¿Por qué? Porque no está claro cómo le vamos a seguir pagando al fondo. Si bien el fondo dijo que hay un preacuerdo, vamos conociendo palabras nuevas en el léxico del fondo, un preacuerdo que está encaminado, que parecería ser que después de las PASO van a desembolsar, no sé si 4.000, 7.000, bueno, seguimos en un limbo, y mientras tanto vamos a pagar la próxima semana entre los 2.600 que deben vencer de capital y los 700 que vencen de intereses de agosto. Vamos a llegar a las PASO con unas reservas netas, y bueno, menos 10.000, menos 11.000, veremos cómo termina. Es decir, lo pongo acá como un mapa de riesgo porque no está claro cómo lo vamos a ir piloteando. Obviamente llegamos a las elecciones con una situación sumamente frágil, y eso es lo que nos va a hacer, por eso le ponemos bastante énfasis a los 2 escenarios que se nos pueden venir de cara al 14 de agosto, ¿no? Entonces, lo otro que también esto lo pongo un poco para matizar un poquito algunos comentarios que se ven ahí últimamente, qué pasa con los depósitos en dólares, porque yo lo llamo es el último eslabón, esto es la llave a evitar una crisis sistémica. Y en ese sentido vengo siendo lo más
constructivo posible en este sentido, en cómo los depósitos en dólares, más allá de todo este ruido que hay, más allá de que el Banco Central indudablemente está usando los encajes para contener para financiar esas reservas netas, es decir, si tenemos reservas netas en menos 8.000, de algún lado salen esos dólares. Entonces, más allá de eso, los depósitos en dólares todavía no reaccionan a este contexto, no hay una fuga masiva de depósitos. Fíjense que incluso con los vaivenes que tuvo, están ahí zigzagueando en los 18.000 millones de dólares. Acá los privados son, fíjense, en 15.500 y anduvieron ahí por todo el año. Es decir, no es lo peor de los depósitos pasó acá en agosto de 2019. Lo que se tenía que ir parecería ser que ya se fue y el resto se mantuvo estable. Al tiempo que le da otra fortaleza a esto, que es dónde están estos depósitos. Y bueno, parte está encajado y otra parte está prestado. Y estos préstamos en moneda extranjera que hacen los bancos también son para empresas con alto perfil, con perfil exportador, que recaudan en moneda extranjera. Por lo tanto, ahí el riesgo de descalza de moneda ese no lo estamos viendo, y por eso ahí un poco eso es como que calma un poco esa ansiedad. Obviamente, esto suponemos que no es para siempre, todo depende de cuál es la dinámica que podamos ver, ¿no? Pero con eso es, si quieren, es el último eslabón de cosas que pueda empezar no me sale la palabra, que no sea vulgar, pero que no pueda acceder el Banco Central. Y finalmente, para ir terminando y ya dar paso a Juan, un poco en este momento, para estos tres, con este escenario que vimos de corto plazo, bueno, que fue el momento tasa, ¿no? Algunos hablan del momento masa, nosotros decimos el momento tasa para estos próximos 2 meses. Nosotros vemos una inflación rondando el 7,5% para los próximos 2 meses. Veremos ahí, obviamente, depende un poco del escenario pospaso que vamos a comentar, pero unas tasas del 8% no es una tasa mala, en tanto que el tipo de cambio oficial, entendemos que el gobierno va a continuar con esta línea de evaluar al 7,5, no creo que haga grandes olas, es como que el escenario es o 7 o después empezamos a hablar, ¿no? Y después, y la inflación, como le digo, el 5,9 puede ir al 7,5, 8, veremos, pero en este sentido las tasas fijas para este cortísimo plazo, si uno confía en que esta paz cambiaria, con los escenarios que ahora vamos a ver, se dan por las buenas, las tasas pueden ser un buen instrumento. Y finalmente acá lo ponemos esto un poquito de caraduras, no es acá, no queremos hacer un análisis político, no, sino simplemente mostrar un poquito estos dos escenarios dispares que tenemos a la hora de ver encuestas en los cuales cada elección provincial que hay, lo primero que dicen los diarios es cómo fallaron las encuestas. Entonces, bueno, busquemos un camino alternativo que no sean las encuestas y ponerle un poquito más de números a esa expectativa. Entonces tenemos lo que dan las encuestas contra lo que dieron el resultado de las provincias, que ya son el 44% del padrón. No, digamos, acá insisto, no soy politólogo, no quiero robarle nada a nadie, pero simplemente decir, se supone que el que votó a una opción de Juntos por el Cambio para las provinciales, sería muy razonable suponer que eso la va a mantener para las elecciones presidenciales, independientemente de cuál candidato elija. Entonces, con eso, fíjense que tenemos dos escenarios muy diferentes. Por un lado, si nos hacemos casos a las provincias, Juntos por el Cambio estaría teniendo un 41% de los votos, contra Unión por la Patria un 26%, y el resto lo dejo entre La Libertad y Avanza y los partidos provinciales. ¿Qué me está diciendo este escenario? Que podría haber un triunfo en primera vuelta. Con un triunfo en primera vuelta nosotros creemos que es mucho para el mercado cambiario, creo que eso puede ser una montaña rusa o por lo menos puede ser un baile mucho más agitado del escenario que marcan las encuestas, que es un poco el que nosotros veníamos un poco militando, que es una especie de una paridad, sobre todo entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que lo deja, en palabras nuestras, al gobierno como competitivo, expectante, es decir, con casi el 30%, el gobierno va a hacer todos los esfuerzos para llegar a las elecciones de octubre. El mercado va a creer eso, digamos, el mercado al ver que el gobierno tiene posibilidades, también se va a ver venir más control de cambio, se va a venir más presión impositiva, se va a venir
venir más plan platita, o sea, es un escenario en el cual, como lo hemos mostrado en nuestros escenarios base, es un escenario con más presión sobre la brecha cambiaria, más presión sobre la inflación, pero menor presión sobre el tipo de cambio oficial, ¿no? Para todos aquellos instrumentos ajustables por tipo de cambio para el corto plazo no serían la mejor opción, en tanto en cuanto las tasas y la inflación serían lo más razonable. Sin embargo, nos falta, yo les hablé ahí del 44% del padrón, bueno, nos falta la otra mitad del padrón en el cual, si suponemos, de esa otra mitad del padrón, más de la mitad es la provincia de Buenos Aires. O sea, fíjense ahí qué importante va a ser el supuesto que hacemos sobre la provincia de Buenos Aires, y basándonos un poco en lo que dicen las encuestas, y suponiendo un resultado en la provincia de Buenos Aires similar al de que fue en el 2021, recordemos salió 38-34 a favor de Juntos por el Cambio, nos estaría dando un escenario en el cual Juntos por el Cambio estaría sacando el 40% contra 31% de Unión por la Patria, es decir, muy, muy cerquita de un escenario de primera vuelta, ¿no? Entonces acá eso es lo que vamos a poner en debate con Nico y Juanjo, a ver qué escenario nos podríamos mover, a ver, cada uno puede elegir, nosotros elegimos escenario Cohen, lo pone ahí, no es nuestro escenario base, sino es un escenario, un mix entre las encuestas y los resultados provinciales, pivoteando obviamente sobre el resultado de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, si el resultado de esta provincia termina siendo a la inversa, es decir, gana Unión por la Patria, obviamente el resultado de Juntos por el Cambio de ahí baja seguramente al 38%. ¿Y por qué es importante este 40%? Y bueno, porque es una de las segunda condición para que haya primera vuelta. Recuerden, primera vuelta es 45% de los votos más uno o más del 40%, pero una diferencia de 10 puntos. Entonces, ahí en ese escenario, o por lo menos esas incógnitas, es la que vamos a manejar al menos hasta el 14 de agosto. Y después, obviamente, una vez definido esa segunda posta de que hablamos al principio, ahí podemos ver qué camino seguimos. De hecho, hoy vamos a estar publicando una nota cuáles son los caminos alternativos que vemos en caso de que se dé el escenario Cohen o en caso que se dé el escenario de las encuestas. Así que quise ser lo más breve posible, Nico, así que ahora ya dejo para las preguntas y bueno, todo lo que quieran matizar en cuanto a este escenario. Buenísimo, gracias Martín. Yo solamente dos cositas que probablemente J ahora nos comente respecto de cómo fue la evolución de los activos financieros el último mes y cómo lo vemos para adelante. Pero me quedaron pensando dos cositas y lo sumo a la charla que tuvimos con Marina del Poyeto la semana pasada. El objetivo del gobierno, y vos lo mencionaste, es llegar a octubre, ¿no? Es tratar de llegar lo mejor posicionado desde el punto de vista competitivamente a octubre. Las PASO es una gran encuesta, pero un resultado muy abultado, para un lado o para el otro, puede desencadenar o puede acelerar un proceso principalmente evaluatorio. Acá lo que más nos preocupa a todos es la fragilidad que hay en las en las reservas y qué impacto puede llegar a tener eso. Supongamos que el fondo no desembolse, que haya algún problema y que el gobierno se vea en los apurones, digamos, y tenga que hacer un salto evaluatorio, cosa que no le damos una alta probabilidad. Esto es lo que genera, de alguna manera, una discusión y plantearnos distintos escenarios. Yo lo que planteo también y lo que sugiero es tratar de no mirar tan corto plazo, ¿no? Tan a los instrumentos que vencen en septiembre o en octubre, tratar de que cuando miramos los instrumentos financieros los miremos quizás más hacia el 2024 para que de alguna manera quitemos la gran incertidumbre o la gran posibilidad de que haya resultados tan dispersos en una PASO, ¿no? Pero bueno, nada, Jota, te dejamos a vos a que nos cuentes un poco a ver cómo evolucionó todo y si querés después lo charlamos. Dale, perfecto. Bueno, sí, algunas cosas sí vamos a comentar y asociar al resultado electoral con las mejores posibilidades que brinda hoy por hoy el mercado. Vos sabés que, bueno, esto lo comentaba Martín, la verdad que el escenario que planteábamos en el último House View, que existía la posibilidad de que tengamos un salto discreto en el cable que nos iba a llevar al mejor momento como para pasarse a instrumentos SER y Dollar Link,
La verdad que no se dio. Fíjate bien, ahí tenemos lo que es el cable por tipo de cambio real multilateral. Siempre te mencionaba que la macro, la verdad, era un bosque seco donde cualquier chispazo podría generar un incendio. Tenemos esta situación con el fondo, vamos a ver, ya nos preguntan a ver si sale el acuerdo con el staff, esperemos que sí. Entre hoy y mañana se tiene que conocer eso, lo que da sustento a que se conozca, básicamente fue la comunicación que dieron la gente del Fondo Monetario Internacional, de que por lo menos ya estaban las metas definidas con el MECOM, lo cual, bueno, es un paso interesante. Vamos a ver si se conoce o no. Pero bueno, esta incertidumbre con el Fondo Monetario Internacional, el pago que se va a hacer en yuanes y la caída de reservas eran el contexto ideal como para que se dé este salto del cable. En niveles de lo que tuvimos, tanto como fue la renuncia de Guzmán o como fue cuando hubo incertidumbre si había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no, que eran, prácticamente lo podemos ver en gráficos, a precios de hoy era un dólar cable de 650 pesos. No se dio obviamente por intervención que hizo el gobierno en el mercado para tratar de tranquilizar el dólar cable. Pero bueno, es verdad que también la intervención que tuvo que hacer en el mercado fue mucho menor a la que vino haciendo en mayo, lo cual me da a entender que nada más la posibilidad de un escenario con un salto de cable fuerte, de acá adelante debería ser un resultado disruptivo en cuanto a los pasos, que bueno, en línea con lo que comentaba Martín, hoy por hoy no lo vemos, con lo cual esta probabilidad de salto discreto, que yo lo daba como muy probable en los house view anteriores, la verdad que este escenario achicó, lo más probable que mantengamos nivel de brecha alto, vamos a ver en qué sigue, pero bueno, por las debilidades que tiene la macro y por obviamente estas circunstancias de que no hay reservas y va a seguir el nivel de emisión alto, pero es verdad que me parece que hay que estar pensando, como vos decías, en algunos instrumentos en el 2014, pensando en el cierre de la brecha. Fíjense lo que es en términos históricos, estamos en niveles altos, yo intuyo, obviamente es muy difícil que una devaluación se traduzca completamente a mejoras en el tipo de cambio real multilateral, en el nominal, por la inercia inflacionaria que estamos teniendo. Cuanto más exitosa sea la devaluación, menos traspaso a precios se va a dar, pero bueno, yo intuyo que deberíamos tener un nivel de equilibrio de 140, 150, como lo vemos, bueno, como estuvo en la época de Néstor Kirchner de comienzo, por todo el exceso de pesos que hay en el mercado. Y ahí, como para aprovechar, si uno piensa que Horacio Rodríguez Larreta va a ser el candidato en definitiva que gane, va a haber cierto gradualismo en esta convergencia. Ahí vamos a ver los instrumentos, me parece que los ideales serían los SAR a octubre, el T4X4 que está rindiendo 11%, ahora lo vamos a ver, me parece que es el ideal, y en caso que sea Bullrich, que va a plantear una convergencia más rápida, ahí el que capta la devaluación fuerte va a ser el dual de febrero, ahora lo vamos a ver en gráficos, pero bueno, es verdad que la debilidad llevaba a niveles muy preocupantes. Esto es anecdótico ya porque son fotos de stock de pesos contra dólares, prácticamente dólares no hay. Esto, el dólar proxy se fue a niveles de 820 pesos, pero bueno, la verdad cuando juegan las expectativas, cuando están jugando las expectativas, esto se diluye, no tiene mucho interés como para comentarlo. Y bueno, ahora vemos cómo quedaron los bonos soberanos. Sinceramente, volvimos a niveles de casi 20, el tramo largo, ahí tenemos el G35, que ahora paga cupón de 13,62.5, rindiendo 21,5, ha llegado a rendir 19 en enero, pero bueno, están en precios similares. Lo que son los bonos cortos, me parece lo más atractivo hoy por hoy que brinda los bonos soberanos, el L30 que siempre venimos mencionando, ahora está con TNA de 42%, es el bono que más debería devengar en el corto plazo, suponiendo TIR similar. El spread sigue siendo alto de niveles del 24%. Fíjense lo que fue la evolución de las paridades, estamos en paridades muy similares a las de enero de comienzos de año, donde ahí Massa había recomprado parte de la deuda que después amenazó a vender para intervenir en los mercados de cambio, por suerte no pasó.
sigue invertida la curva, 42% está rindiendo en la L30 y en la L29, y hoy por hoy te diría, Nico, y Martín, lo único que veo de atractivo en lo que es bono soberano hard dólar es el L30, porque todo lo que es tramo largo, que lo podemos ver en el gráfico, básicamente más que nada tramo largo, ley extranjera en niveles de 21, 19, para mí en el relativo con bonos subsoberanos, la verdad que no me gusta. Y ahora vamos a ver algunos fundamentos y algunos precios en línea, bueno, que sostienen esta opinión que vengo teniendo. Hay algo para tener en cuenta, fíjense lo que fue la evolución de los spreads. En este caso tenemos el rendimiento del GD35, que está en la línea, en el gráfico inferior, en la línea blanca, rindiendo 21,5%, y los high yield norteamericanos triple C, que es la variable comparativa que tenemos que tomar, desde el canje de la deuda en septiembre del 2020, el spread, bueno, si vemos obviamente desde el 2021, ¿no? El spread está a niveles mínimos de 9%. Hace falta obviamente un resultado electoral muy favorable para que incluyo, comprima más este dato, pero la realidad es que la situación de las reservas no me lleva a pensar de que esto vaya a pasar, y si efectivamente va a haber una desaceleración en la economía norteamericana, es probable que los rendimientos de los triple C por lo menos dejen de bajar. Venían en niveles de, bueno, ahí lo podemos ver en gráfico, septiembre del 2022, casi 16%, ahora está en 12,5%, pero bueno, ya plantea spreads de alguna manera, en términos históricos, si vemos desde lo que pasó en el 2021 hasta ahora, en mínimos. En promedio está en niveles de 11%, ahora está en 9%. En el corto plazo, que hay que tener en cuenta con lo que es la deuda soberana, obviamente, veremos si sale el staff agreement tanto hoy o mañana. Vamos a ver qué pasa con el fallo en cuanto a la nacionalización de YPF, que serían entre 5 y 16 billones de dólares, pero hay un tema que me preocupa, que la realidad me lleva a pensar que el único escenario en donde la deuda argentina se pueda cancelar a conforme están los vencimientos pactados ahora es si Argentina ingresa al mercado de capitales. Si bien los vencimientos no son fuertes, los podemos ver en gráficos con el sector privado, el año que viene son 3.200 millones, pasan a 7.100 millones en el 2025, lo que me está preocupando es lo que está subiendo, y en parte lo comentaba Martín, los intereses de la deuda con organismos multilaterales, en parte por la suba de las tasas que se vienen dando por los principales bancos centrales para combatir la inflación. Fíjense lo que es la tasa con el Fondo Monetario Internacional, que hoy por hoy son 46.000 millones de dólares, es poco más del 12% de la deuda total que tiene el sector, el Estado, pero bueno, obviamente tiene un nivel seniority alto. Hoy por hoy la tasa de los DEX, que cuando se había firmado el acuerdo era de 0,25, es de 4,05. Recuerden que la tasa de los DEX se compone por las tasas de referencia de los principales bancos centrales. La Fed subió a 5,5% la tasa en el día de ayer, el Banco of England y tanto el Banco Central Europeo están con tasas del 4% anual, con lo cual ese componente de tasa DEX ya está en 4,05, se suma 100 puntos de tasas por el margen que tiene de tasa base y recargos de 300 puntos básicos, tanto por exceso de plazos en cuanto al préstamo original, como por exceso de cuotas, con lo cual estamos en un 8,05 aproximadamente sobre 46.000 millones de dólares que tienen prioridad de cobro. Esos son 3.700 millones de dólares que se suman a casi 1.700 millones de dólares por 30.000 millones de dólares de préstamos con el resto de los organismos multilaterales. O sea que de base a lo que tenemos que pagarle, el Estado tiene que pagarle en dólares a los privados, que podemos ver ahí, los 3.200 y 7.000, tenemos que pagar intereses para organismos multilaterales por poco menos de 5.600 millones de dólares,
y bueno, obviamente también los organismos multilaterales van a querer cobrar capital, con lo cual, ¿a qué voy con todo esto? El único escenario en que salga todo bien es con una normalización de la curva, en donde puede el Estado ir al mercado a financiarse, que no lo descartamos. Hay rumores de que bancos se han acercado con la oposición a ofrecer algún tipo de asistencia. En ese caso, si se normaliza la curva, los bonos que van a tener seguramente en los escenarios previstos más para ganar son los cortos, y por eso decimos hacer énfasis en el AL30. Como comentábamos también, si uno apuesta a la convergencia de brecha, y en el caso de que esta convergencia se haga rápido, el dual de febrero sería un instrumento en donde se capta todo el salto, está rindiendo -12 si lo consideramos como instrumento dólar link, levemente negativo si lo consideramos como instrumento SAR. Ese sería un caso interesante si es que gana la interna Patricia Bullrich, como para tener en cuenta. Si es que gana Horacio Rodríguez Larreta, con cierta lógica está planteando la posibilidad de, obviamente, no sacar el cepo desde el primer día. Bullrich habla de un paquete adicional con el Fondo Monetario, la verdad que con tasa del 8%, financiarse más con el Fondo Monetario a los 46.000 millones de dólares que ya tenemos, que es un importe muy alto. En cuanto a la cartera del fondo, me parece raro, pero bueno, veremos qué pasa, si es una promesa de campaña o no. Pero bueno, en línea con lo que decíamos, si el cepo no se saca desde el día 1, hay que fijarse lo que son instrumentos SER, la verdad que están rindiendo 11%, son niveles interesantes. El T4X4, ahí lo vemos en pantalla, que vence el 14 de octubre del 2024. Y déjame comentarte de provinciales, que la verdad, a esta suba que tuvieron los soberanos, la verdad que obviamente fue mejor en cuanto a paridad la suba que tuvieron los soberanos de los subsoberanos, porque obviamente la mayoría viene con otros niveles de paridad, pero me parece que hay lo que es tramo largo soberano, la verdad que no compite por niveles de solvencia con mucho de lo que nos ofrecen los subsoberanos. Ahí tienen las tablas. Córdoba, que venimos mencionando siempre por el carácter, los resultados financieros, la verdad que el equipo que trajo Yayora es muy bueno. Si bien no está Giordano en el Ministerio de Finanzas, hay gente muy bien, con buen pergamino en lo que es finanzas. Vamos a ver. Fíjate lo que es en líneas generales. ¿Por qué te digo mirar subsoberanos en vez de lo que te ofrece hoy por hoy soberanos, tramo largo? Sabemos que tuvieron resultados financieros positivos desde el 2020 hasta ahora, lo podemos ver en el gráfico superior izquierdo. Fíjate cómo, bueno, hay casos como Córdoba, que resultado financiero sobre ingresos totales es del 10%, bueno, Cava subió muchísimo, en parte por el ingreso de brutos a las LELIQs, lo que fueron los resultados financieros sobre esos ingresos. La deuda pública estuvo cayendo, y si nos fijamos estos datos de la deuda sobre el Producto Bruto Provincial, que es el gráfico que se ve a la derecha de la pantalla, la mayoría de las provincias tienen una deuda que va entre el 12 y el 1 o 2% del Producto Bruto Provincial, con resultados financieros positivos. Es obvio que hay una correlación muy alta con lo que es soberano, básicamente porque la mayoría de la mitad de los ingresos vienen del Estado Nacional, de los fondos coparticipables, de los impuestos coparticipables. Ahora seguramente los flujos van de alguna manera a sufrir por bueno, este ajuste que seguramente se va a hacer del 0,5% del PBI sobre las transferencias discrecionales a provincias. No obstante, hay muchas que por el resultado financiero positivo que tienen, o por los fondos en caja que tienen, como Santa Fe, que prácticamente de la deuda de menos de 700 millones de dólares tiene caja por 700 millones de dólares y tiene bonos SER por 1.250 millones de dólares, tipo de cambio oficial, por la restitución del 15% de lo que fueron las retenciones para pagar al ANSES. Bueno, la verdad que están con un nivel de solvencia muy distinto a lo que es el soberano. Ahí lo vamos a ver. Esto no me quiero explayar mucho, pero para que te des una idea, el Estado Nacional tiene
Sobre el producto, una deuda del 85%, esto es con datos del 2002 para hacerlo comparativo, misma base comparable al resto de las provincias. Las provincias, en el peor de los casos, tenemos a Jujuy con 22%, pero las que venimos recomendando, Córdoba, Santa Fe, bueno, Mendoza, Entre Ríos, puede ser interesante, están en niveles de 7-8%, los resultados financieros 7% sobre ingresos totales en el caso de Córdoba, sobre el Producto Bruto Global es de 1,7%, ahí lo vemos. La verdad que me da a entender que es más factible que, bueno, consigan financiamiento en los mercados internacionales antes que el soberano, cuestión de que si tienen alguna necesidad de caja, puedan llegar a cubrirlo para pagar los vencimientos de deuda, dado el grado de solvencia, ¿no? Y como te mostraba, tienen rendimientos altos, fíjate, Santa Fe hoy por hoy, que para mí es prácticamente de los riesgos más bajos que ofrece los subsoberanos junto con Ciudad de Buenos Aires, está rindiendo 15% contra 21% que está rindiendo un hard dólar largo. La verdad que me quedo con Santa Fe. Córdoba está rindiendo el corto 23,13%, llegó a rendir 30% cuando cortó cupón. Es un caso muy interesante de Entre Ríos, que ahora va a cambiar de gobernador, seguramente el candidato de Juntos por el Cambio, Frigerio, va a terminar ganando. Tiene números interesantes, es muy difícil de conseguir, pero bueno, me parece que lo que es subsoberano, como te decía, está dando mejores oportunidades que lo que es soberano. Y dentro de subsoberanos, déjame mencionarte, porque es verdad que tiene paridades distintas con lo que es el soberano, pero hay un caso interesante que aplica para el trade electoral que venimos mencionando, que es el EBA 37D, que no tiene lámina mínima alta como la mayoría de los bonos subsoberanos y está cotizando con rendimientos de casi el 30%, lo podemos ver ahí en gráfico, TIR 29,3%, duration un poquito inferior a lo que es tramo largo, que está en niveles de 5, 6, de 2,83, pero la paridad es baja, 40,83. La realidad es que vemos el gráfico cómo evolucionó con el GD35, el GD35 mejoró, como te decía, en el relativo mucho más, en términos relativos, la verdad que demuestra que está barato el BA37 con el GD35. El déficit de la provincia de Buenos Aires fue 572 millones de dólares en términos de producto, de 0,4%, no es nada que un nuevo administrador pueda llegar a suplentar. La verdad que este es el principal bono que tiene la provincia de Buenos Aires, con 6.200 millones de dólares emitidos, que implica servicios de deuda por casi 350 millones de dólares semestrales. Cuenta con recursos dentro del sistema financiero. La provincia tenía muchos plazos fijos que en septiembre, por orden de MECOM, les pidieron que vayan a instrumentos SER o LEDES y no generen más intereses del ELIX. Eso es lo que pasó. Tenía plazos fijos por casi 800 millones de dólares en agosto del 2022. Vamos a ver, no sabemos en qué instrumentos está, no se usó para pagar el déficit, pero cuenta con recursos como para llegar a tener que hacer ajustes o plantear una renovación de deuda en mercado internacional. Me parece interesante, tranquilamente, con un resultado electoral en donde Juntos por el Cambio le vaya bien, podríamos ver este bono a niveles de 25, 22 de TIR, con lo cual ahí tenemos saltos de entre el 18 y el 25%. Y bueno, por último, terminamos a las acciones. Yo no me quiero extender mucho en el tiempo para tener debate, quedan 10 minutos. Bueno, yo tenía miedo de que haya un salto en el cable por estas circunstancias que mencioné a comienzos de la charla. Este salto en el dólar cable no se dio. Esto se ve reflejado en la línea naranja. Pensé que iba a profundizar a la baja con un nivel de cable de 600, 650 pesos a valor de hoy. Terminó cerrando en 542. Si bien se dio un desplazamiento en línea, lo que fueron las tasas de interés que tiene hoy por hoy el mercado local, recordemos que
la última charla, el último house view, el cable estaba en 500 pesos por dólar, ahora está en 542 pesos por dólar, no se ve este salto. Lo que vimos es, bueno, el Merval siguió subiendo, fíjense, ahora está en niveles de 870 dólares, esta suba en el último mes se ve reflejada en el gráfico de la izquierda, se dio obviamente con una contracción del riesgo país. El riesgo país, la última charla que tuvimos, estaba en niveles de 2.350 puntos, ahora está en 1.991 puntos, el Merval siguió subiendo, está en 870, sí, 870, estaba en 770, si mal no recuerdo, pero bueno, está muy desfasado con lo que fue en términos históricos la relación de riesgo país y Merval en dólares, con lo cual estamos viendo el impacto del trade electoral en lo que es acciones. Llegar a ver un mal resultado, que no lo creemos, acá puede generar cierta toma de ganancia fuerte en lo que es el Merval. Y fíjense un paralelismo con el pre-paso 2019 a la situación actual de ahora, cómo están los activos financieros locales en referencia a lo que estuvieron en aquel momento. El riesgo país en aquel momento era de 872 puntos, ahora está en 1991, en parte obviamente por la última reestructuración de Guzmán, los cupones son muy bajos, lo cual lleva a que no tenga mucho atractivo el salto de capital. Lo que es el tipo de cambio real multilateral, en términos nominales, estaban obviamente con convergencia cambiaria, estaban en niveles de 102 en términos reales, hoy tenemos 96,5, lo que es el tipo de cambio real multilateral en términos nominales, lo que es cable está obviamente disparado de 192 puntos, y bueno, la inflación era del 54% contra 115 que es ahora, con lo cual es verdad que las empresas no son las mismas que eran en agosto del 2019, la mayoría en estos 4 años siguió evolucionando con el plan de CAPEX que tenía, Central Puerto incorporó muchísimos mega, con PPA nueva, Pampa también, Loma terminó su ampliación de planta aumentando 35% de la capacidad de producción e invirtiendo 350 millones de dólares. Y de eso te quería comentar que me parece un trade como para ver, a lo que voy es que hay que seguir siendo selectivos con lo que es el mercado de renta variable local. La verdad que tuvo bastante flujo de importadores que para cubrirse, o mismo por circunstancias de cepo, empezaron a comprar equity. La verdad que obviamente fue un trade que le fue dando réditos, pero bueno, la verdad es que es una demanda de alguna manera compulsiva. Vamos a ver si se mantiene. Las empresas no están caras, están baratas, pero bueno, es verdad que gran parte del trade electoral está manifestado en precios en lo que es equity. Y déjame comentarte en los últimos minutitos un caso muy particular que estoy viendo que me parece que es una gran oportunidad que se está dando en el mercado hoy por hoy. También pensando en el 2014, y es Loma. Loma, la verdad que es una empresa que está valiendo 800 millones de dólares, tiene una deuda neta muy baja, proyectada de casi 130 millones de dólares. Con lo que pasó, los CAPEX de los próximos años son muy bajos, entre mantenimiento de 40 millones por año y bueno, unos mega que están haciendo para no tener que recurrir a Gamesa para electricidad, tienen que invertir 80 millones de dólares. La verdad que le va a quedar un free cash flow, para no hacerlo muy largo, entre 100 y 125 millones de dólares años, que lo va a terminar pagando en dividendos, dado que tiene un exceso de capacidad de producción sobre lo que está produciendo muy alto. Para que te des una idea, vendió 6,8 millones de toneladas de cemento, albañilería y cal, y tiene capacidad por casi 11,7 millones. El EBITDA de los últimos 4 trimestres fue de 292 millones, con lo cual son ratios interesantes, está en 3,2 veces valor Enterprise Value EBITDA ajustados, el PER está en 9 veces, pero bueno, ahí hay impactos de también el tema de los ajustes por inflación.
Hay algo muy particular que es la situación de Intercement. Loma tenía un contrato por asesoramiento en donde Intercement se llevaba el 1% en concepto de regalías o asesoramiento. Ese contrato se desvirtúa ahora en septiembre y Intercement está en una situación financiera muy delicada. Tiene deuda por casi 880 millones de dólares prendada con acciones de Loma. Esa deuda ajusta por tasa Selic más 3,75%, ahora lo vamos a ver, y si no llegara Intercement a refinanciar el bono que vence en julio del 2024 por 548 millones de dólares, ese tiene una tasa menor, tiene una tasa de 5,75%, bueno, si para marzo no llega a refinanciarlo, se acelera la deuda. Esta es la deuda puntual que vemos en gráfico que se acelera, que son la deuda en reales a tasa Selic más 3,75%, lo cual lo lleva a una situación a Intercement de estar desprendiéndose de activos, no solamente para cubrir los baches financieros de corto plazo. La verdad que la operatoria en Brasil no le está generando nada de caja. La caja que tiene Intercement hoy por hoy son los dividendos que recibe de Loma, que la controla con el 51% de las acciones, el 49% los había vendido en el IPO que hizo la empresa en el 2017, por donde juntó 1,1 billones de dólares. Hizo caja Intercement que le permitió que los bonos subieran levemente a 60 de paridad. Vemos el bono en el gráfico inferior, están rindiendo 50 de TIR, igual no le veo ningún atractivo a ese bono. Ahí fíjense lo que son los pasivos de la unidad brasilera, están en casi 2.000 millones de dólares. Y bueno, hizo caja por la venta de activos en África, más los intereses, más los dividendos que cobró de Loma, levantó 250 millones de dólares que le permiten sanear básicamente vencimientos de corto plazo de pasivos, pero los intereses de deuda que tienen por esa deuda están en 180 millones de dólares con la tasa de Selic a lo que se fue, con lo cual o vende activos en Brasil para conseguir refinanciar este vencimiento que tiene de la ON, o vende la posición en Loma, y si le vende va a haber un cambio de controlante y ahí va a haber que hacer una OPA. Recuerden que el mercado de cemento es muy particular, tiene unas barreras de ingresos muy altas, es prácticamente imposible ganar mercado por arrancar desde cero, muy costoso. Son monopolios naturales en donde cada cantera tiene controlada la demanda a 500 kilómetros alrededor. Loma un poco lo extendió esto con la red de trenes, pero bueno, no quiero sacar más tiempo, demos paso a debate, pero Gracias, bueno, Jota. quería comentar esto. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutitos. Si me permiten, hago un pequeño resumen respecto de la situación y los posibles escenarios. Tenemos un mercado que en pesos, hoy por hoy, la tasa fija se volvió atractiva nuevamente por la baja temporal de la inflación, sumado a que el gobierno, los incentivos son no hacer un salto devaluatorio y sostener un crawling peg pegado a la inflación, con lo cual estaría rindiendo quizás muy cortito plazo la tasa fija mejor que SER y o dólar link ajustado por devaluación, digamos. Por otra parte, el rally electoral lo vemos bastante cansado, tanto en bonos como en equity. Habrá que ver cómo sale el resultado final de las PASO para ver realmente si esto tiene más polenta para poder seguir avanzando. Pero bueno, el equity está en niveles relativamente altos, a niveles pre-PASO 2019 y con una resistencia bastante importante arriba de los $900 del Merval. Respecto a lo que es dólar o digamos, deuda soberana hard dólar, ahí J mostraba que el trade también está un poco cansado, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que están vendiendo los high yield triple C
afuera y el spread está en zona de mínimos, con lo cual tampoco es que tiene mucho para comprimir por ese lado. Sin embargo, ve valor en la parte muy corta respecto de la parte más mediana y larga de lo que es hard dollar. Ahora, la pregunta que les hago, y por ahí para que en un par de minutos lo comenten, es ¿dónde posicionarse en caso de que el resultado sea muy bueno para Cambiemos, o dónde posicionarse en caso de que el resultado sea muy bueno desde el punto de vista defensivo para Unión por la Patria? Creo que ahí es donde está un poco la discusión, ¿no? Digamos, o dónde tener un poco de posición, o dónde tener una proporción mayor de la posición. Arranco yo, Martín. Te diría, si el resultado es muy bueno para Massa, AL30, porque seguramente vas a tener un salto en lo que es el cable. Si el resultado es muy bueno para Juntos por el Cambio, ahí, como te decía, en el caso de que gane la interna Horacio Rodríguez Larreta, veo atractivo en el AL30, veo atractivo también en las acciones, pero bueno, esto con visión de largo plazo, ¿no? Apuntando ya al largo plazo, las que mencionamos siempre, y veo atractivo en tramo SEL 2024, que está en niveles de 11,5 de rendimiento, y en el caso que gane Patricia Bullrich, y la verdad que va a captar en primera instancia el salto fuerte, como te decía, el dual de febrero, también está el dólar link de abril, pero bueno, miraría eso. Sí, después, Nico, un poco para complementar lo de Jota, en principio la diferencia de ese resultado va a ser para la transición, es decir, si nos paramos, si tenemos un horizonte ya pensando en marzo del año que viene como mínimo, ahí no hay ningún comentario adicional, ¿no? El ajuste cambiario lo seguimos viendo probable y en ese sentido siempre conviene agarrar los dólar links más cortos que agarran ese salto para después pasarse a dólares ajustables por inflación. Ahora, para la transición, digamos, de cara a octubre, obviamente si se da el escenario en el cual el gobierno queda muy poco competitivo, es decir, yo creo que ahí la dinámica se hace más a favor de los instrumentos ajustables por tipo de cambio, ¿no? Porque la presión del mercado con unas reservas netas en torno a los 11.000, tampoco 11.000 negativo, también esto abre un interrogante sobre qué va a pasar con el fondo, digamos, el exportador obviamente la liquidación del agro va a volver a caer porque ya se lo consumió todo el dólar agro 3, ¿no? que funciona hasta el 31 de agosto, entonces en ese sentido, si vemos cuanto menos competitivo es el gobierno, más a favor o por lo menos mayor escenario para los instrumentos ajustables por tipo de cambio, ¿no? En ese sentido, el TB23 es uno de los, ahí el que tiene más para ganar. El 24, decís vos, ¿no? El TB24. No, el TB perdón, el que vence ahora el 23 está venciendo la semana que viene, Está digamos, ya. el T2B3 o el dual T2B3, perdón. de septiembre. Okay. Exacto. Perfecto. Bueno, pero se entiende el punto y es válido, ¿no? Es válido las opiniones de los dos. Hay que mirar dónde entrar parados y cómo esperamos el resultado de las PASO. Para cerrar, el único comentario que hago yo es, entonces, no vemos hoy por hoy un riesgo en el sistema financiero, los plazos fijos estamos tranquilos, el gobierno claramente está usando de los encajes, porque si no sería imposible que las reservas estén en estos niveles, pero creemos que una transición sería ordenada, el sistema financiero lo vemos sólido, no vemos un riesgo desde ese lado. Exacto. Por ahora, Ok, bueno, les agradezco mucho a los dos. No sé si quiere alguno hacer algún comentario de cierre, o si entonces nos encontramos ya post paso con los resultados ya puestos y ver cómo nos posicionamos para la transición. por ahora solamente esperando el 14 de agosto. Sí, vemos qué pasa, vemos qué pasa. Pero obviamente con cautela, no hay que tener posiciones apalancadas, en mi humilde opinión, dado los precios que estamos teniendo. Y bueno, veremos qué pasa.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, que tengan un buen día. Gracias Martín y Bueno, gracias gracias. Pablo. Hasta luego.